¿Cómo estamos todos? ¿Todo chido? ¿Listos para su video del día de hoy? Pues empezamos con el Chispa Medina, que les comento que se las va a rifar en Japón contra el campeón del mundo japonés más chiqueado del momento. Van a poner al Chispa contra el sucesor de Naoya Inoue y los japoneses dicen que el Chispa va como carne de cañón. Se viene otro clásico, México contra Japón por el campeonato del mundo a huevo, y estamos listos para gozar del tiro. Esta vez el protagonista mexicano es el Chispa Cristian Medina Jiménez de Guadalajara, Jalisco, con 25 años de edad. Tiene buena experiencia para su edad, Una sola vez ha salido de México, pero fue hasta Japón. Ya sabe lo que es agarrarse con un japonés en su patio. El Chispa no pudo ganar cuando fue a Japón y ahora viene el desquite del Chispa. El Chispa ostenta un récord profesional de 25 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 4 derrotas por decisión. Es el campeón latino de la WBO en los pesos gallo y se enfrenta a un verdadero monstruo. No es por exagerar, no es por nada. Muchos en Japón dicen que este es el sucesor de Naoya Inoue y no, este Warrior no está inflado, es de aldeveras. Este es de esos como el Tongpo de Contacto Sangriento, ¿se acuerdan? Hasta la cara la tiene del Tongpo. Está cañón el japonés, está cañón el Tongpo. Se trata del temible Yoshiki Takei, quien tiene un récord profesional de 11 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut. Es el campeón mundial peso gallo de la WBO y no solamente eso, también fue campeón de kickboxing en el K1, en los super gallo. A quienes les gustan los deportes de trancazos, a quienes les gusta el kickboxing, saben lo que es el K1. La elite de la elite del kickboxing. Solamente la elite pelea en el K1. Y este Takei lo hizo dos veces. Dos veces Takei fue campeón. Arrasó en el K1 y está haciendo lo mismo en el boxeo. No es cualquiera. Será una pelea durísima para el mexicano. Takei, como un dato interesante, nunca ha salido a pelear fuera de Japón. Estará bien arropadito. Estará con los jueces a su favor, consentido. Parece misión imposible para el mexicano, quien ya ha peleado en Japón, El Chispa Medina ya ha peleado en Japón, lo hizo contra Ryosuke Nishida. Nishida, quien viene de perder por nocaut conjunto Nakatani. Nishida le ganó al Chispa en Osaka en el 2023 por decisión unánime. Y esta es la segunda vez que el Chispa Medina va a pelear en Japón y lo hará con un boxeador, desde mi perspectiva, mucho más peligroso que Nishida. Takei es un killer. Takei en el kickboxing mandó al hospital a varios peleadores. Hay videos de eso en YouTube. Es un boxeador muy agresivo, domina bien el box, pero el dominar las artes marciales le da un rango más variable, le da más armas a la hora de defenderse, ve la pelea con otra perspectiva. También Takei tiene videos de entrenamientos muy intensos. El tipo le pega las palmeras con los puños para fortalecer su pegada. A Takei lo consideran como el sucesor de Naoya Inoue y le están construyendo muy bien su carrera. Takei mide 1.70 metros con un alcance de 171 centímetros, con una efectividad noqueadora de más del 81%. Le ganó a Jason Moloney en el 2024, le ganó a Daigo Iga hace poco y en su última pelea enfrentó a un tailandés invicto, Yutapong Tongdi, y lo hizo pedazos en el round 1. Yoshiki Takei es cosa seria, respetable público. El tiro está programado para el 14 de septiembre en Nagoya, Japón, y se juega el Campeonato Mundial Gallo WBO en posesión de Yoshiki Takei, el Tongpo. En Japón va a ser este tiro y los japoneses están viendo esta pelea con el Chispa como una pelea de trámite para Takei. Siento que están menospreciando mucho al mexicano. Takei dice que es un guerrero dispuesto a morir en el ring. Físicamente es más alto que el Chispa, tiene más alcance. El Chispa mide 1.65 y tiene un alcance de 170 centímetros. Y después de su derrota ante el japonés Nishida, el Chispa ha hilado 4 victorias. Lo ha hecho en el Domo del Code en Jalisco contra Iván Meneses, lo ha hecho en San Juan de los Lagos contra Víctor Trejo, lo ha hecho en Guadalajara contra Alexis Molina y acaba de pelear otra vez en el Domo Alcalde el 30 de mayo y le ganó a Juan Ramírez Márquez por nocaut. Sus últimas 4 peleas las ha ganado por nocaut el Chispa y el factor anímico podría estar de su lado. Está enrachado el Chispa. Para
esta pelea yo creo que el factor anímico tiene mucho que ver, trae buena racha, y si quieres que gane el Chispa Medina, quiero pedirte en este momento que me regales un like para continuar con este video, y si aún no te has suscrito a Richie Vlog y te gusta nuestro contenido, suscríbete ahora para que podamos llegar a nueva audiencia. Suscríbete porque es gratis y nos conviene a todos. Takei es conocido por mantener una presión constante pero muy calculada. Combina ataques explosivos con una defensa sólida muy buena. Su enfoque táctico le permite adaptarse a diferentes estilos de oponentes. Es un peleador diferente, es un experto en boxeo chino, es cinta negra en karate, es experto en Muay Thai y era una máquina cuando peleaba en el K1. En el K1 tuvo 17 victorias, una sola derrota de las 17 victorias y tuvo 8 knockouts. La única derrota que se conoce en la carrera de Takei, en su carrera como kickboxing, fue contra Takeru Segawa, otro monstruo, en el 2016 durante un combate en Crush, antes de que Takei alcanzara su mero pico como campeón del K1 en la categoría de peso super gallo en el 2016, hace 1.000.000 de años. Está muy lejos y este Takei es otro, es un Takei maduro, es un Takei muy peligroso, misión nada fácil para el mexicano. El Chispa Medina tiene a un rival muy difícil, pero el Chispa ya tiene la experiencia de pelear en Japón, ya sabe el Chispa que tiene que noquear, porque la decisión no se la van a dar, no le van a regalar nada, a menos de que el Chispa haga un trabajo matón, a menos de que tire al japonés o que lo ande medio matando, no le van a dar la decisión. Los japoneses tienen la cabeza muy dura y por más que les pegues en la cabeza no se van a caer y por puntos no va a ganar. Los japoneses son peleadores muy disciplinados y la disciplina de Takei es legendaria. A este peleador lo están preparando para ser el sucesor de Naoya Inoue, porque Inoue, ojo, se retira en un año, se va a retirar peleando contra Junto Nakatani en Japón y los altos mandos quieren tener a un nuevo Inoue y ven en Takei el siguiente monstruo japonés. Una pelea durísima para el Chispa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le ven posibilidades al Chispa? Queremos ver su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, ya hay resultados de lo del doping del Chihuahua. ¿Se acuerdan? The Ring Magazine compartió recientemente este post donde dice que el Consejo Mundial de Boxeo ha anulado la victoria de Francisco Rodríguez Chiguas. Le anularon la victoria, hombre, sobre Galal Yafai, declarando el tiro como un no contest. Y Yafai vuelve a ser campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo y ya se ha ordenado la revancha inmediata entre el Chiguas y Yafai, y muy seguramente va a ser en Inglaterra, debido a que el Chiguas dio positivo por heptaminol. Heptaminol, mis amigos, dio positivo a heptaminol después de la pelea. El consejo médico determinó que el Chiguas ingirió accidentalmente la sustancia prohibida y que previamente se informó que el Chiguas estaba consumiendo una creatina y al parecer esa supercreatina tenía el heptaminol y el Chiguas no lo sabía. Se lo comió y no lo sabía. El heptaminol es un estimulante cardíaco y aumenta la fuerza de contracción del corazón y dilata los vasos sanguíneos, mejorando el flujo sanguíneo. Hay más oxigenación y hay más chingonería deportiva. También tiene un efecto estimulante leve en el sistema nervioso central. No te pone todo torombolo, pero sí te pone ad hoc. Al parecer, esta sustancia se encontraba en los suplementos que el Chiguas estaba consumiendo, los cuales el Chiguas reportó en su momento que los estaba consumiendo, pero que él no sabía que tenía el heptaminol. Ustedes saquen sus conclusiones. Revancha inmediata, respetable público. ¿Para cuándo? Aún no lo sabemos, pero esperemos que en la siguiente semana nos den las fechas y con gusto se los haremos saber en la pestaña comunidad. ¿Ustedes qué opinan del caso Chiguas? ¿Le tendieron una trampa al Chiguas? ¿El Chiguas sabía o no sabía lo que se estaba metiendo? ¿Les parece justa la resolución? ¿Les interesa la revancha entre Galal Yafai y el Chiguas? Yo creo que el Chiguas en una revancha le va a volver a ganar a Yafai, le va a poner otra rastriza sin problemas. El Chiguas hizo pedazos a Yafai y lo volverá a hacer. Voy con Chiguas y ustedes queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿Y qué opinan del Chispa Medina? ¿Va o no va como carne de cañón a Japón? ¿Lo creen capaz de dar el batacazo? ¿El Chispa se va a echar un Takei en Japón o lo van a regresar con la derrota? ¿Qué opina, respetable público? 14
14 de septiembre pelea el Chispa y apúntale bien para que no me quedes mal. 14 de septiembre México contra Japón. Chispa Medina contra el campeón mundial Yoshiki Takei. Y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Les agradezco mucho a nuestros suscriptores que sí nos apoyan, que ven los videos completos, que nos comentan y comparten nuestro contenido. Muchas gracias, los llevamos a todos en el corazón. Si este video te ha parecido interesante o entretenido, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Y nos debemos a ustedes, respetable público. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.